Buenos días. Doctora. ¿Qué tal? Buenos días, doctora. Podríamos, que el secretario técnico, por favor, dé inicio al informe y luego pasamos a escuchar el informe oral del servidor. Buenos días a todos. Muchas gracias. Buenos días. Siendo las 10:10 del día 10 de febrero de 2021, ante el pedido de solicitud del señor Hugo Palomino Iriarte, que ha pedido informe oral y uso la palabra, para fin de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa, se le concede al citado servidor el uso de la palabra el mismo que para garantizar el mismo está siendo grabado desde el inicio. Asimismo, indicarle que la pretensión principal se está dando al conceder el uso de la palabra al citado servidor, y los escritos que se hayan presentado durante este lapso de tiempo serán tomados en cuenta a la hora de resolver el presente procedimiento. En ese estado, le doy la palabra al doctor Hugo Palomino Iriarte, quien dará inicio a su informe oral. Muchas gracias. Mi nombre es Hugo Alberto Palomino Iriarte. Me identifico con DNI 429-72-619 y con registro de colegiatura CAL 56057. En este acto, como parte investigada, he solicitado informe de hechos y a la vez, como abogado, he solicitado el informe oral de derecho. Empezando con el informe de hechos. Señorita Gerenta General, como órgano sancionador, me permito con su aceptación compartir un PPT que he formulado para este acto, atendiendo también al escrito de informe escrito que he presentado a tempranas horas de la mañana. Comparto lo siguiente para esbozar el informe de hecho. En el descargo que se ha presentado previamente, la materia que nos trae al presente proceso disciplinario versa sobre la imputación por vulnerar los artículos 6 y 7 del Código de Ética que se aplican en forma extensiva de acuerdo al artículo 85 de la Ley del Servicio Civil. Esto en un entendido errado. De hecho, un único entendido de hecho. ¿Cuál es el supuesto de hecho? El supuesto de hecho es que habría presentado los escritos de desestimiento de los señores Anthony Sullón Pérez y Lucy Guerrero Reategui, así como el escrito del señor Geraldo Gutiérrez Rixe, como parte de su escrito de solicitud cautelar de no innovar recibida por el Poder Judicial, con lo cual habría utilizado información confidencial de la entidad para obtener un beneficio propio, privilegiando sus intereses personales por sobre los intereses públicos de la entidad. Sobre esta imputación quiero remarcar, porque en el desarrollo va a ser muy importante, los verbos rectores, que son en este caso información confidencial, en segundo término, obtener beneficio propio, y finalmente privilegiar los intereses personales sobre los de la entidad pública. Esos tres verbos rectores van a ser desarrollados en el informe de derecho. Ahora, la cuestión previa que me llama a que se entienda este proceso disciplinario versa del año 2018. Mi persona ingresó a trabajar a ProTransporte el 15 de agosto del año 2016. Hace más de 4 años ya, con fecha 18 de noviembre del 2018, y esto a razón del cambio de gestión municipal, terminando la gestión del señor Castañeda Alonso y empezando la del señor Jorge Muñoz, entendiendo que el desarrollo de las entidades municipales, como nos habían indicado, era simplemente cerrarnos la puerta y dejarnos fuera, es que 6 trabajadores de la Oficina de Asesoría Jurídica, 5 abogados y la secretaria de la Oficina de Asesoría Jurídica presentamos demandas sobre desnaturalización de contrato. ¿Qué pasa después?
asume la gestión del señor Jorge Muñoz y como jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica asume la doctora abogada Olga Adriana Pérez Uceda. Sobre la base de las demandas interpuestas por cada uno de nosotros, se conversó con la abogada, con la jefa de jurídica, y la jefa de jurídica nos informa que al momento de ser notificada nuestra demanda, nos va a cortar el contrato y simplemente no nos va a dejar ingresar al centro de trabajo. Bajo una condición para quedarnos. La condición para quedarnos se suponía el desistimiento al proceso que habíamos iniciado. En este caso, de las 6 personas, fueron despedidos la abogada Natalie Calderón, la secretaria Catherine Guzmán, y se desistieron del proceso el señor Antonicio Young, Lucy Gutiérrez y el señor Guerrero Reategui y el señor Geraldo Gutiérrez Rixe, quien obtuvo una medida cautelar por una conversación privada de su celular personal que tuvo con la jefa de jurídica. Y ese es el punto del que nace todo este proceso disciplinario y todos los actos de hostilidad laboral a los que me han venido sometiendo desde el 5 de agosto del año 2019. Este es el escrito que acredita y la fecha de presentación 15 de abril del 2019, y me interesa que tomen en cuenta este formato, porque este formato es el cargo de recepción que le da a quien presenta la demanda. Tiene los datos del presentante, del especialista y la fecha de ingreso del documento y de las copias, el número de folios. En este escrito yo, Hugo Alberto Palomino, presento mi desistimiento al proceso. Como se puede ver en la parte resaltada, el petitorio consiste en que me desisto del proceso contra el Instituto Metropolitano de Protransporte, solicitando se deje sin efecto lo hasta aquí actuado. Mi firma, esto se presentó. Después de ello, se me programa en el proceso una audiencia de conciliación para ratificar lo solicitado, el desistimiento. Sin embargo, el mismo día, en fecha y hora, no me permiten asistir a mi audiencia de conciliación. El jefe de jurídica en ese momento, Antonio, no recuerdo el apellido del abogado, me mandó a hacer una actuación penal a la DINCRI, representando al gerente general, el presidente de Protransporte y al gerente de oficina de corredores complementarios, impidiéndome asistir a mi audiencia, lo que fue denunciado por mi persona ante el juez como un acto de hostilidad, situación en la cual yo interpongo una medida cautelar en esa fecha, para lo cual previamente yo había solicitado los documentos de la medida cautelar del señor Geraldo Gutiérrez Rixe. Prueba de que me lo entregó a la mano es este documento que forma parte del expediente, que es el cargo, al igual que yo, mi escrito presentado, que es la presentación del escrito del señor Geraldo Gutiérrez, donde aporta como medio de prueba una conversación de WhatsApp con la abogada Olga Adriana Pérez Uceda. En este escrito, el señor Geraldo Gutiérrez informa al juzgado que está siendo hostilizado y está conminado a desistirse del proceso. Literalmente copia la conversación de WhatsApp con la jefa de jurídica, Adriana Pérez, y quien le contesta y le dice: Geraldo, he visto que ha llegado tu demanda, llegaste a presentar tu desistimiento, eso era lo que habíamos conversado. Urgente, cabe presentar tu desistimiento, eso es lo que habíamos quedado. Geraldo le responde: no lo hice. Después la señora Olga Adriana le dice: ya sabes lo que corresponde, no tengo que decírtelo. Finalmente le termina diciendo: en tu caso tengo que ver hasta cuándo te quedas porque eres CAS. Esta situación es valorada por el juez en el caso de la cautelar del señor Gutiérrez para aceptar su medida preventiva de despido. Y ese documento me lo presenta el señor Gutiérrez, me lo da a la mano, porque somos amigos, porque hemos trabajado juntos, y además prueba de ello es que se ha presentado una declaración jurada que no ha sido valorada por el instructor. Este proceso inicia con este informe, el 348
del 2019, de fecha 2 de agosto del 2019, sobre la medida cautelar, por haber obtenido yo mi medida cautelar, por hacer ejercicio del uso regular de mi derecho al trabajo, me interpone en este proceso disciplinario. Y la señora Olga Adriana señala en el informe antes referido que se determina en forma inmediata la rotación del servidor Hugo Palomino, incumpliendo el mandato legal que ha sido contenido en el concesorio cautelar obtenido por mi persona, que dice que me tengo que quedar en la oficina de asesoría jurídica como abogado y apoderado y seguir realizando las mismas funciones y con el mismo sueldo. A partir de esto, la señora me cambia del 5 de agosto del 2019, no me dan funciones más de un año y pretende finalmente con la pandemia hacerme regresar para hacer recopilarme las normas legales, cosa que yo le he respondido en los hechos con cartas que he presentado en el escrito de descargo como anexos, señalando que en primer caso acababa de ser padre de un par de mellizos y por tanto me correspondía licencia de paternidad, posteriormente habiendo sido evaluado por el personal médico de Protransporte que soy personal asmático crónico y que no me corresponde hacer trabajo presencial y que me otorgue el trabajo remoto, cosa que no se dio. Pese a ello, inician este disciplinario después de todo lo comentado. Ahora sí, respecto al informe de derecho. En el informe de derecho, quiero cuestionar la motivación del informe final del órgano instructor, porque más que una motivación aparente, tiene una motivación totalmente inexistente. ¿En qué medida? El señor instructor no ha contemplado el principio de tipicidad y únicamente se ha limitado a señalar la norma a aplicar, el artículo 6 y 7 de la ley del Código de Ética de la Función Pública, pero no ha desarrollado en qué medida el actuar, que en este caso la denuncia es únicamente por el caso de usar el escrito presentado por el señor Geraldo Gutiérrez, que es un escrito personal hecho por él, presentado por mi persona en mi solicitud cautelar. A diferencia de lo denunciado por la señora Olga Pérez Uceda, el instructor incrementa los hechos y añade al señor Anthony Sullón Pérez y a la señorita Lucy Guerrero Reategui por la presentación de sus escritos de desistimiento. Y eso es un punto importante porque se va a destacar que esos escritos no forman parte del expediente y nunca fueron notificados a Protransporte y no forman parte del expediente que cuenta ahora el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. ¿Por qué? Porque nunca se les notificó a Protransporte, lo que voy a acreditar fehacientemente con los instrumentales que también he presentado en el escrito de descargo. Ahora bien, tan es así lo que digo respecto a los dos escritos de desistimiento que la señora Olga Pérez Adriana, con el memorándum 227 de fecha 24 de julio del 2020, ya habiendo, antes de iniciar el disciplinario, señala en este informe que cabe precisar que en el caso de B y C, que son Lucy Reategui y Anthony Sullón Pérez, los demandantes se desistieron de los procesos judiciales conforme podrá apreciar del reporte de expedientes obtenido por la página web, lo que indica claramente que no tiene los escritos de desistimiento porque era imposible material y procesal que se le haya notificado porque los desistimientos se resolvieron sin conocimiento de parte, sin que a Protransporte se le haya notificado y por ende se resolvían de acuerdo al artículo 423 del Código Procesal Civil sin la aceptación del demandado. Solo con la solicitud del demandante se resolvía el desistimiento y este memorándum hecho por la propia denunciante acredita eso. Por eso es que ella no denuncia este hecho. Este hecho es agregado por el secretario técnico en ese momento de Protransporte y la jefa de recursos humanos. Posteriormente, como indicaba, el instructor no ha tomado en consideración lo antes dicho de lo establecido en el 342 y 343 del Código Procesal Civil. Establece que el desistimiento del proceso o el acto procesal se interpone antes de la actuación procesal que se renuncia haya producido efectos. Además, el desistimiento del proceso lo da por concluido sin afectar la pretensión cuando se formula después de la notificación de la demanda, requiere la formalidad de la demandada de expresar dentro del tercer día de notificado. En este caso no necesitó la formalidad de Protransporte porque nunca se le notificó válidamente, porque los escritos de desistimiento fueron presentados antes de la notificación y eso está en las resoluciones que conceden el desistimiento de ambas partes. Y lo he expresado como medio de prueba en mi escrito de descargo, lo he expresado en mi informe escrito y lo vengo señalando en este PPT. Ahora,
respecto al caso de Anthony Sullón Pérez. Esta imagen que ven en este cuadro es la imagen obtenida de la página web del Poder Judicial, del SEJ, de la consulta de expedientes judiciales. Es de libre acceso porque la información es pública, únicamente digitando el número de expediente. El escrito del señor Anthony Sullón tiene por resuelto con resolución 2 de fecha 8 de abril del 2019 y la única notificación que sale es a él, Anthony Sullón Pérez. No sale notificación a Protransporte, lo que acredita que este documento no forma parte del expediente judicial, que evidentemente por yo tener a cargo los expedientes sí recepcioné oportunamente, pero no contenían esto porque esto fue presentado después. Posteriormente está la resolución del desistimiento que concede el señor Anthony Sullón, donde establecen la aplicación del 343 del Código Procesal Civil y señalan, se ha devuelto sin diligenciar la cédula de notificación conteniendo la demanda dirigida a Protransporte. ¿Por qué Protransporte tiene el expediente? Porque el señor Sullón demandó también al jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica y al jefe de Asesoría Jurídica quedó un juego de expedientes, no a Protransporte, porque erradamente consignó como codemandado al jefe de la Oficina Jurídica. En forma posterior e igualmente lo de la señorita Lucy Guerrero Reategui, y este caso es más escandaloso. ¿Por qué digo más escandaloso? Por las fechas en las que se resuelve la solicitud de desistimiento. La fecha en que se resuelve la solicitud de desistimiento es el 24 de septiembre del 2019. Mi cautelar tiene como fecha junio del 2019, antes incluso que se resuelva esta solicitud de desistimiento. Además, como se puede ver también, no se notificó a Protransporte porque evidentemente según el Código Procesal no se necesitaba y se aceptó la solicitud de desistimiento únicamente con su solicitud, lo que se puede apreciar con la resolución número 2 de fecha 24 de septiembre que también he adjuntado, donde se señala la fecha 19 de septiembre del 2019 en la aplicación del 343 del Código Procesal Civil y que se acepta el desistimiento en tanto que la demandada no ha sido notificada porque el desistimiento se presentó antes de la notificación de la demanda. Ahora bien, adicionalmente a ello, hay dos medios de pruebas que no han sido tomados en cuenta. Se han mencionado, pero les ha restado totalmente validez el instructor. ¿Y cuáles son? La declaración jurada del señor Anthony Sullón Pérez y la declaración jurada del señor Geraldo Gutiérrez Rixe. La declaración jurada del señor Anthony Sullón Pérez literalmente establece que él me ha entregado su escrito de desistimiento, obviamente porque no había otra forma de obtenerlo. ¿Y por qué? Porque somos compañeros de trabajo, porque hemos trabajado, porque hemos sido compañeros de la universidad por más de 6 años, la Universidad de San Marcos, como estudiantes de Derecho, y por más de 4 años como trabajadores en Protransporte. Esto ha sido suscrito por él, tiene fecha 7 de septiembre de 2020 y ha sido presentado como anexo y prueba en el escrito de descargo. Después de ello está la declaración jurada del señor Geraldo Gutiérrez. El señor Geraldo Gutiérrez también es mi compañero, es mi amigo, y él me pasa también su escrito de solicitud donde de medio probatorio extemporáneo, donde pone en conocimiento la conversación con la señora Olga Adriana Pérez Uceda, donde lo conminan a desistirse o si no lo despiden. Él establece que me lo ha dado por su voluntad, por su libertad personal y porque el escrito ha sido redactado por él. Estos documentos no forman parte de ninguna estrategia ni de ningún documento público de la entidad. Posteriormente tenemos las imágenes, que son infinitas porque son varias salidas, que tenemos con la señora Lucy Gutiérrez, con el señor Anthony Sullón, con Geraldo Gutiérrez. Hemos compartido y departido por más de 3 años como compañeros y amigos, lo que acredita la factibilidad de que ellos me lo hayan pasado, porque evidentemente todos nosotros pusimos demandas conjuntas. La medida cautelar por la que me conceden la solicitud cautelar y que no ha sido valorada, sino antojadizamente un fragmento nada más se ha consignado en el proceso de investigación. ¿Qué dice la medida cautelar en el fundamento séptimo? Señala tanto él como otros compañeros de labores vienen siendo coaccionados por el empleador para desistirse de sus procesos, teniendo como consecuencia directa de no hacerlo el despido inmediato conforme lo acredita con la comunicación vía WhatsApp entre la jefa de Oficina de Asesoría Jurídica y el señor Gutiérrez Rixe, en el que se advierte que dicha funcionaria le consulta al trabajador en mención
si ya presentó su escrito de desistimiento o si no ya sabe las consecuencias de no haberlo presentado. Ese es el hecho que a la señora Olga Pérez Uceda le causa un malestar personal, porque fue por su responsabilidad, por tener esa conversación con el señor Gutiérrez, que finalmente le conceden la cautelar al señor Gutiérrez advirtiendo que lo van a despedir y que me conceden a mí la medida cautelar advirtiendo que también me van a despedir. No solo ese documento, sino también hay un correo a la fecha de presentación de la demanda donde se señala un listado, y se ha presentado ese listado en el informe escrito que se ha presentado el día de hoy, donde se advierte un listado de los 6 hasta 7 demandantes que se nos prohíbe el ingreso con fecha 1 de enero del 2019. Hecho que fue declarado sin efecto después. ¿Por qué? Porque en mi caso yo era apoderado y era Anthony Sullón, mi persona, y el jefe de jurídica éramos los únicos apoderados que tenían representación de Protransporte hasta ese momento, y por eso decidieron permitirnos el ingreso, porque había variedad de procesos, no solo laborales, civiles, contenciosos y todos los que se me habían asignado a mí, o arbitrales que tenían las pretensiones y cuantiosas sumas millonarias que venían siendo representadas también, en mi caso, algunos y por el doctor Anthony Sullón. Finalmente me conceden la medida cautelar y se ordena que me permanezcan dentro del mismo cargo, con la misma remuneración. Situación que, como les dije, de acuerdo al memorándum 248 del 2019, fue inobservado e interpretado, cosa que no se puede hacer según el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por la señora Pérez Uceda. Ahora bien, el instructor ha dicho en su informe final de que no se acredita que yo he sido que he sido sometido a hostilidad. Para acreditar ello, lo que he presentado en el proceso judicial, porque en el proceso judicial se ha ampliado la demanda con la hostilidad, acreditando la hostilización laboral a la que vengo siendo sometido, incluso con estas fotos que acredito, y hay un video sobre esta actuación donde se hace una requisa de mi escritorio, una requisa totalmente irregular, y revisando mis objetos personales, advirtiendo de ese escritorio que en ese momento, a esa fecha, no tenía ni un solo documento de la entidad asignado a mi persona. Por un año, desde el 5 de agosto del 2019 hasta el inicio de la pandemia, no se me asignó labor alguna, e incluso quien me pretendió asignar labores de jurídica fue el señor jefe de el área de logística, a quien denuncié también por hostilidad ante el secretario técnico administrativo, y que a la fecha no hay resultado de dicha investigación y de dicha denuncia funcionarial. En forma posterior, y también respecto al tema puntual, como base de esta confirmación de hostilidad y acreditando que me habían cambiado irregularmente, porque no hay documento que acredite esto, pero sí hechos, la Autoridad de Transporte Único del IMI Callao, cuando genera mi incorporación como demandante, como trabajador de Protransporte, que es asumido por la absorción, me considera en el puesto, en la ubicación donde me había dejado la oficina jurídica. ¿Y cuál es esta ubicación? Esta ubicación es la oficina de administración. En el caso anterior era OGAF, Oficina General de Administración y Finanzas. Y esta es la prueba que acredita esta hostilidad. Además, presentado en el expediente judicial, lo que se ha señalado y se ha presentado también el escrito informe final es un informe psicológico que se dio antes de iniciarse este disciplinario, por la afectación y el grave malestar que ha generado en mi psiqui el dejarme sin ninguna acción, sin ningún trabajo, sobre más de un año. Entonces, señorita sancionadora, atendiendo a las funciones y cargo que yo tenía, ¿qué clase de servidor he sido yo? Nunca he tenido problemas. Yo tengo más de 10 años de experiencia en la administración pública no como abogado. Como abogado son 8 años, 2 años trabajando en la administración pública. Vengo trabajando desde el Poder Judicial hasta llegar a Protransporte, pasando por una entrevista. He ingresado por concurso público de méritos en una plaza como de indeterminado en el Poder Judicial, habiendo renunciado finalmente en forma inmediata para trabajar en Protransporte y habiendo obtenido reconocimientos publicados en El Peruano, incluso por mi jefe inmediato, donde tuve el reconocimiento por una demanda de más de 8 millones o 64 millones de dólares. En este caso, era una demanda interpuesta por Graña y Montero y el grupo Odebrecht, donde
ya ¿cómo se llama? Se ha determinado que Protransporte no tiene responsabilidad y actualmente se ha ido a casación y entiendo que la casación también ha sido rechazada. Ese proceso lo he ganado yo. Este es el documento por el jefe jurídica Raúl Fernández Olivares de fecha 2018 donde me pone muy bien porque gano ese proceso por tan cuantiosa suma. Ahora, ¿qué otros logros se ha tenido lejos de tener, porque no tengo ninguna sanción disciplinaria, qué otros logros se ha tenido como en el ejercicio de la defensa de la entidad? Hemos obtenido el desarrollo de tanto de este proceso, perdón, permítame un segundo, que también se ha adjuntado estos documentos como medios de prueba. Esto está aquí. El informe sin número presentado por mi persona al jefe jurídica con fecha 26 de agosto del 2018, le presento, porque ya había el cambio de gestión, cuáles eran los expedientes emblemáticos. Los expedientes emblemáticos, como lo dije, el caso 6966-2015, que es una demanda contra Protransporte, una resolución administrativa por $6.980.000 y por $82.778.000. Este proceso yo lo he ganado desde el inicio hasta el final. Yo he llevado la defensa, he hecho el informe oral. Posteriormente a ello tenemos el expediente de la ejecución del laudo sindical, donde he observado hasta la obtención de la conformidad de los peritos de Protransporte, el área contable que da la conformidad. Hemos hecho las observaciones por más de $1.500.000 Todavía no se ha terminado de pagar este monto. Adicionalmente a ello, y es otra suma importante, un caso del SUNAFIL con una multa ascendente a más de $500.000 que también paralicé la ejecución porque todo esto estaba en ejecución. Y finalmente, habiendo sido absorbido por Transporte, como esto no es una deuda, sino una sanción, esta deuda se elimina cuando llega ahora a la Autoridad de Transporte Urbano. En tal sentido, los logros obtenidos por mi desempeño personal son totalmente acreditados, no teniendo ninguna sanción. El Tribunal del Servicio Civil y el Tribunal Constitucional, como lo ha señalado el instructor en su informe de inicio de instrucción, señalan que para poner una sanción a un servidor se tiene que tomar en consideración los antecedentes. Señorita sancionadora, yo en mi caso no tengo ningún antecedente, ninguna investigación por ninguna falta cometida. La única investigación que se me sigue y se me ha interpuesto una medida cautelar en este proceso disciplinario de exoneración de asistir al trabajo por más de 4 meses ya, es por haber ejercido mi derecho a respetar la estabilidad laboral y por haber utilizado los documentos entregados por mis compañeros de trabajo, acreditados con las declaraciones juradas y acreditados también que no forman parte de los expedientes con el seguimiento de expedientes judiciales. Todo lo que se ha señalado es objetivo. Ahora, respecto al descargo que ha hecho el señor instructor, hay un supuesto que él ha tomado en consideración que se aleja del derecho administrativo sancionador. Cuando yo le indico, estás realizando una imputación objetiva, la imputación objetiva en nuestro ordenamiento jurídico está proscrita, lo que señala el instructor es que ha hecho una imputación totalmente objetiva, sin nada de subjetividad y no se ha acreditado el daño. Al desconocer el texto doctrinario de la imputación objetiva, se le aclara en este informe final que la imputación objetiva consiste en que el nexo causal entre el supuesto de hecho realizado con el supuesto de hecho normado tiene que generar un daño a la entidad. En este caso no hay daño. Tan es así que no hay daño, es que el mismo instructor señala que no hay daño y al hacer su juicio de ponderación y proporcionalidad, el instructor señala que no hay beneficio tampoco obtenido porque mi persona, el proceso judicial que mi persona ha iniciado no ha terminado y sigue en trámite. Ahora bien, hay 2 puntos sobre eso que se desarrolla, que son, y para terminar también, que son totalmente relevantes. La investigación que se está haciendo es sobre documentos que se han presentado en el proceso cautelar, en el proceso principal judicial, que se viene conociendo en el 12 Juzgado de Trabajo Permanente de Lima. Yo he hecho un escrito sobre la base de esta imputación final denunciando el abocamiento indebido que se está haciendo porque lo que se está conociendo es la interpretación
de la valoración probatoria que ha hecho el juez y fraudulentamente generando una solicitud o una propuesta de destitución que conlleva la inhabilitación de 5 años. Yo soy un abogado de 35 años que me he dedicado toda mi vida a la administración pública. Es una muerte civil lo que quieren hacer conmigo. La verdad es que esto resultaría totalmente arbitrario si es que no se valora la prueba conforme se ha contemplado tanto en el escrito de descargo como en este escrito de informe final que he presentado el día de hoy a su despacho. Adicionalmente a ello, tienen que tomarse en cuenta que no se ha contemplado la tipicidad, como lo decía a un inicio, y esta tipicidad viene de la valoración probatoria de la entrega de los documentos por Geraldo Gutiérrez, por Lucy Guerrero Reategui y Anthony Sullón Pérez. Al no contemplarse estos hechos como la libre determinación de las personas porque ellos han presentado sus demandas, esta información no puede ser catalogada ni es catalogada por ninguna normativo reglamentario ni legal de información privada o secreta o confidencial. Por el contrario, esta información y los procesos judiciales laborales, según la Constitución Política del Estado, son de carácter público. Y así lo dice el artículo 139 de la Constitución, en su numeral 4, donde establece la publicidad de los procesos salvo disposición contraria a ley. Los procesos judiciales por responsabilidad de funcionario público y por los delitos cometidos por medio de la prensa y los que se requieren derechos fundamentales garantizados por la Constitución son siempre públicos. Este caso es el ejercicio de un derecho constitucional que es el derecho al trabajo, tanto de mi persona como de los otros demandantes. En tal sentido, esta información es pública, y más aún, si estos escritos le pertenecían y fueron hechos por cada uno de ellos, no forma parte de la estrategia de la entidad en este momento Protransporte, por tanto no se puede catalogar como secreta. Y adicionalmente a ello, como medio de prueba, no existe cargo de recepción de los escritos presentados por Lucy Gutiérrez y Anthony Sullón, porque materialmente era imposible que ellos lo hayan presentado porque o que se haya notificado a la entidad porque habían sido presentados el desistimiento antes de la admisorio de la demanda. Ahora, se preguntarán, ¿cómo es que se tienen estos documentos? ¿Cómo puede la señora Olga Adriana Pérez Uceda tomar en cuenta estos documentos? ¿Por qué? Porque nosotros mismos, fuera del ordenamiento regular, le entregamos estas copias. ¿Para qué? Para que nos siga contratando y no nos vote, no nos despida arbitrariamente, generando una nulidad de despido, porque la misma se generaba a través o por motivos de haber reclamado nuestro derecho del trabajo. En ese sentido, señorita gerenta general, en su calidad de órgano instructor, yo le vengo a solicitar en este acto y le imploro en su calidad de ente administrador de justicia que, ejercitando una valoración razonable e imparcial, valore los medios de prueba presentados en mi escrito de descargo, en mi escrito de informe final y en los argumentos oralizados en este acto, para que se tome en consideración y se absuelva de estos cargos que se imputan en mi contra. Porque caso contrario, lo que se estaría continuando es con la hostilidad que ya se viene del 2019 y que viene siendo también conocida en materia judicial por el juez. Todo este proceso viene siendo conocido por el juez, lo que generaría su pronunciamiento un abocamiento indebido. Y eso es que no se debe contemplar en el ejercicio regular del poder sancionador de la administración pública. Por eso, señorita gerenta general, yo humildemente le solicito y le pido justicia, porque es la justicia que no he tenido en más de 2 años esperando realizar el desarrollo y el ejercicio de mi profesión como abogado defensor de la administración pública. Eso sería todo. Muchas gracias, doctor Palomino. Hemos escuchado atentamente su descargo. Vamos a evaluar las pruebas que ha presentado usted, el escrito, la sustentación oral que ha hecho, y yo quería
preguntarle, en estos momentos, ¿usted se encuentra laborando en la institución? ¿Puede sacar la pantalla? Sí, disculpe. Señorita gerenta, como les decía en mi argumento, yo desde el inicio del proceso disciplinario que se notificó una semana antes del traspaso a ATU, porque querían destituirme antes de irse, me iniciaron una medida cautelar de separación o exoneración de asistir al trabajo, como si yo estaría en jurídica y yo un año atrás me habían mandado a OGAF y no me daban trabajo. Entonces, ese hecho también ha sido motivado en mi descargo como falta de motivación en el proceso, porque es imposible que digan que yo puedo utilizar copias de procesos si yo ya no, más de un año no manejaba procesos. Y eso tiene conocimiento. Esa cautelar que usted tiene es interpuesta por la municipalidad. Protransporte. Por Protransporte. Exactamente. ¿Ya? ¿Y usted no ha regresado a laborar? Con esa cautelar me exoneran de participar en cualquier actuación de ATU desde esa fecha, hace más de 4 meses. Ya. Y ese hecho yo lo he denunciado penalmente también. Lo he denunciado penal. ¿Pero usted sigue recibiendo su remuneración mensual? Sí, porque consecuencia de la exoneración a asistir al trabajo es reconocer todos los derechos del trabajo económicos que corresponden al trabajador en actividad. Ya. ¿Y está realizando algún encargo actualmente de la oficina de administración? Ninguna, de hace 4 meses que no me dan nada. Desde el 5 de agosto del 2019 no me dan nada para hacer. Más de un año. Más de un año, ya es un año y medio, puntualmente. Y con la fusión que se produjo el 14 de septiembre del 2020, ¿qué pasó? Protransporte inició la cautelar, ejecutó la cautelar y con eso me impidió asistir a ATU. Yo ya, desde ese momento yo ya estoy fuera de la entidad, no me acerco a la entidad. No, con la fusión que se produce en ATU y Protransporte el 14 de septiembre, ¿qué gestiones ha hecho usted para volver? Ante ATU, conversar con recursos humanos, he conversado telefónicamente, les he explicado mi situación, he solicitado que se resuelva, he solicitado el levantamiento de esta medida cautelar, he presentado una ampliación de demanda en mi proceso laboral por hostilidad de trabajo sobre todo este tema, he iniciado la denuncia penal por incumplimiento al mandato cautelar contra los funcionarios en ese entonces ocupantes de la gestión de Protransporte. Esos son los actos que he realizado. Y usted, aparte, entonces, yo no creo que si usted no está recibiendo trabajo por parte de la entidad, no recibía trabajo por parte de Protransporte, no recibe trabajo por parte de ATU, ¿a qué se dedica? Cuando he llegado allá a la oficina, hacía mis temas personales, tenía que leer algunos informes que salen en el LP, leer los informes de jurídica las oficinas de LP, Pasión por el Derecho, o Actualidad Laboral. Me sentaba todo el día a leer temas y libros de derecho, sin más. Y actualmente en mi casa, porque estoy en mi casa, hago yo mi representación y también alguna defensa personal que puedo tener. Okay. Muy bien, doctor Palomino, lo hemos escuchado atentamente, vamos a evaluar el caso para finalmente resolver su situación y no sé si nuestro secretario técnico tenga alguna otra intervención, por favor. Alex. Doctora, no, simplemente vamos a valorar, doctor, yo en apoyo, pues les sabido, el secretario técnico apoyo a los diferentes órganos y bueno, también he escuchado atentamente su exposición y vamos a tener a la mano junto con la doctora, su equipo legal, los documentos que usted ha presentado para valorar en conjunto todos sus descargos y pruebas presentadas para emitir una resolución de acuerdo a ley, ¿no? Sí, respetando
todos los principios establecidos, ¿no? Perfecto. Entonces, doctor Palomino, damos por concluida el informe oral y estará usted en los próximos días siendo notificado con la resolución que emita mi despacho. Muchas gracias. Encantados. Muchas gracias, señorita. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor Palomino. Hasta luego, señor secretario. Gracias.